José Carlos González Hurtado, una figura destacada en los ámbitos empresariales, académicos y por supuesto en la evangelización a través de los medios. Actual presidente de EWTN en España y autor del libro Nuevas evidencias científicas de la existencia de Dios. Su trabajo no solo ha inspirado a muchísimos, sino que también ha cruzado fronteras, alcanzando lectores de todo el mundo. Hoy nos cuenta los desafíos que experimentó al escribir este libro. Nos contará algunos de sus consejos. Es un gusto enorme tenerte por aquí, José Carlos. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Pues, muchísimas gracias por haberme traído. Muy bien, la verdad es que además hoy en Madrid, estoy hablándote desde Madrid. Ayer cayó un diluvio prácticamente y sin embargo ya se ha levantado el sol, con lo cual fenomenal. Muy bien. Me gustaría comenzar diciéndote que tu libro ha llegado a los rincones más lejanos. Sí. En Costa Rica tengo uno de los ejemplares y sin duda te conocí por entrevistas que diste. Y aunque no lo creas, realmente le pedí a Dios que ojalá algún día tuviera la oportunidad de conversar contigo. Le pedí por lo menos saludarte y me concedió una entrevista. Entonces, Dios nos va a dar poco, ¿verdad? Pues yo te agradezco a ti. ¿Sabes lo que pasa? Es verdad, en alguna ocasión me han preguntado eso, decir, bueno, le damos las gracias a Dios y le hacemos responsable a Él. Y lo cierto es que somos responsables los dos, ¿sabes? Porque si tú no hubieras mandado ese email, yo no estaría aquí. Y probablemente si no se lo hubieras pedido a Dios, yo no estaría aquí. Entonces, al final, lo digo porque para aquellas personas que se lo dejan todo a Dios, si ellos no hacen su parte, Dios no hace la suya. ¿Sabes? Esto los católicos lo tenemos que reflexionar más. Y es, nosotros somos las causas segundas de la providencia. Y la providencia trabaja a través de causas segundas. Sí, claro. ¿Y alguna vez imaginaste que tu proyecto llegaría tan lejos, a múltiples culturas, diversas? No, la verdad es que no me lo imaginaba. Le doy muchísimas gracias a Dios por ello. Sé que el libro está haciendo mucho bien. No, Isaac, no tengo ninguna... Yo tengo un montón de defectos, y los que me conocen más lo saben, pero la vanidad probablemente la tengo bien manejada, con lo cual no tengo ninguna ínfula de pensar que el bien que está haciendo el libro se debe a lo que yo he hecho. Una vez más, efectivamente, lo he tenido yo que escribir, pero sin duda se debe a la acción del Espíritu Santo. Pero es verdad que está llegando a mucha gente, se ha convertido en un bestseller en España, fíjate, yo no sabía que había llegado a Costa Rica, o sea que... nada, encantado. Bueno, y en la librería, más grande que tenemos en el país, era el último ejemplar que quedaba. Entonces, y soy consciente. Hay que pedir más, porque además, mira, una de las cosas que me das pie a decir es que todos los derechos de autor del libro no vienen para mí. Lo digo porque van para la Fundación EWTN. El EWTN, no sé si lo sabes, es un canal de televisión religioso que llega también a Costa Rica, que llega a España, que estamos poniendo en España desde hace 3 años y que necesita mucho de la ayuda financiera de todos. Entonces, una de mis contribuciones es que todos los derechos de autor, tanto de esto como de las conferencias que doy, van para WTN. O sea, que fenomenal. O sea, quiero decir que todo el mundo, por favor, que compre un libro. No, sí, y me imagino que después tal vez de la entrevista muchísimos más querrán comprarlos y ojalá lleguen muchos más ejemplares aquí al país y por todo el mundo. Porque he visto varios jóvenes que lo tienen en México, en muchísimos países por ahí, entonces es bastante bueno. Hay una cosa que voy a decir, porque ha habido un joven también, que casi todos los meses recibo algún email de estos, pero el último me ha hecho especial ilusión, de un joven, en este caso un español, que se ha convertido, además él decía, yo era agnóstico de toda la vida y me explica por qué, y luego, por supuesto, gracias a Dios, pero dice, se ha leído el libro, mira, yo no sabía determinadas cosas que tú cuentas en el libro, las he comprobado, sé que son verdad, quiero decir que no miento, las cosas que están en el libro son de verdad, son verdad, todas son verdad y las pueden comprobar cualquiera,
y me he convertido. Entonces sí es verdad que, sobre todo la gente joven, sobre todo la gente más de tu edad, muchas de las cosas que se dicen en el libro no las conocen y personas que estaban alejadas de la fe, sabiendo que la ciencia lleva a Dios, pues se vuelven a Dios. Y eso es fantástico. Sí. Y cuando comencé a leer el libro me entró una curiosidad, que es la primera pregunta que te quería hacer. ¿Cuál de todas las evidencias, argumentos fue el que inició el libro? Que dijiste, voy a comenzar a escribir el libro. Pues mira, nunca me han hecho esa pregunta exactamente así. Me han dicho cuál es de la evidencia que yo creo que es más convincente, pero por la que empecé a escribir el libro fue la del Big Bang, fue por la cosmología. O sea, el libro está dividido, tiene las evidencias de cosmología, de física, de matemáticas, de biología y de química, y más o menos en ese orden. Y el Big Bang, la existencia de un principio para el universo, que es algo que está demostrado fuera de toda duda, es decir, el universo tuvo un momento en que se creó hace 13.700 millones de años, eso lleva necesariamente a que tuvo que haber alguien o algo que creara el universo. ¿Sabes? Y el ateísmo no puede dar una explicación porque no la tiene. Y bueno, pues no lo sé. O sea, yo invito a cualquiera que vea cualquier vídeo de cualquier persona atea. Normalmente no son científicos, lo digo porque Dawkins, por ejemplo, él no es científico, pero y cuando le hacen esta pregunta, y hay veces que les preguntan, pues la respuesta es, pues yo no lo sé. No lo sé, pero no puede ser Dios. Bueno, pues nosotros sabemos que tiene que ser un ente, una entidad, una inteligencia, realmente es una inteligencia, tiene que haber sido una inteligencia, que no es ni espacial, ni temporal, ni material, porque todo se creó en ese momento. Entonces, esa es la primera evidencia que escribí, y la primera evidencia cuando doy conferencias, probablemente por donde empieza. Porque es gracioso, porque a la gente le interesa, curiosamente le interesa más las evidencias cosmológicas, por ejemplo, que las puramente físicas o que las matemáticas, ¿sabes? Entonces eso de que el universo haya tenido un principio, a la gente le crea una sensación de un poco de sorpresa, porque muchos tienden a pensar que el universo es eterno, y entonces le dicen, no, el universo no es eterno, el universo tuvo un principio, necesariamente tuvo un principio. Y además, pues, excita la imaginación de las personas, ¿sabes? Entonces esa es la primera en la que escribo en el libro, sí. No, sí, bueno, por ejemplo, yo he tenido amigos que gracias a Dios ya se convirtieron, fueron agnósticos, ateos, ¿verdad? Y ellos me decían que no era tanto argumentos, digamos, ya sea científicos, matemáticos, sino era un poco más su soberbia, porque en realidad no los dejaba como dar ese paso. Entonces es algo curioso, ¿verdad? Tener presente que la mayoría de ateos o no son científicos o simplemente un poco la soberbia no los deja. Y sabe que tienes razón. ¿Sabes lo que pasa? Que los argumentos científicos, o la carencia de argumentos científicos, es lo que hace que muchas personas se tengan la excusa, si quieres, de no dar el paso. No, bueno, es que la ciencia demuestra que Dios no existe. No, mire, la ciencia es justo lo que indica, lo que evidencia justo es lo contrario. Hay que decirlo claramente. O sea, de los últimos 50 años, la ciencia da evidencias palmarias de la existencia de Dios. Entonces, eso es una excusa. Pero me he dado cuenta, lo digo porque el otro día estaba en una conferencia también y apareció un amigo, un antiguo compañero de cuando yo estaba en una compañía norteamericana. Fui hasta presidente en esa compañía y este hombre se había quedado en España y no lo veía desde hacía mucho tiempo, 30 años, 25 años. Y él es agnóstico. Y efectivamente, claro, cuando termina la conferencia se queda sin argumentos, pero todavía no da el paso. Y entonces es lo que tú dices. ¿Cuál es la razón por la que las personas intelectualmente dicen no hay posibilidad distinta que la existencia de Dios, pero sin embargo no dan el paso? Una de las principales razones es esa, es la soberbia. Y me alegra mucho que tengas amigos que lo reconozcan, porque normalmente la soberbia hace que una persona no lo reconozca. Yo no soy soberbio. Bueno, pues normalmente la persona que dice yo no soy soberbio, pues hombre, algo de... ¿Y qué es la soberbia? La soberbia es no quiero no tener razón, ¿sabes? Porque si de pronto digo, oye, pues me has convencido, parece como si perdiera algo. Y lo cierto es que no. Lo único que es gano una verdad en lugar y abandono una mentira. Pero es curioso con lo que la gente se casa. Yo me he casado con mi mujer
Y la gente se casa con sus ideas, ¿sabes? Y la gente se casa con, pues yo qué sé, con dónde vive. Entonces se hacen de, pues yo es que soy de Madrid, y yo soy de, no sé, de lo que sea. Yo, la verdad es que no, yo soy católico. Entonces esa es una de las razones. Otra razón es, fíjate, había un profesor que se convirtió precisamente, que se llama Fred Hoyle, un cosmólogo que estuvo nominado varias veces al premio Nobel. Él tiene una frase lapidaria que dice: la única razón por la que los científicos no son creyentes no son razones científicas, son razones psicológicas. Fíjate, las únicas razones por las que un científico puede no creer en Dios son razones psicológicas. Este hombre es probablemente uno de los físicos más importantes también del siglo XX. De hecho, es el que puso el nombre de Big Bang. Él era como el enemigo del padre Lemaitre, que es el que descubrió el Big Bang, pero un hombre que se convirtió en teísmo al final de su vida. Y lo cierto es que decía, bien, lo que a mí me impedía eran, pues, mi propia soberbia, mis razones psicológicas. Pero sí, efectivamente eso es uno de los obstáculos que tenemos para llegar a Dios. Sí, claro, ¿no? Y en ese testimonio, por ejemplo, de mi amigo, él no podía, se sentía tal vez en cierta parte superior, ya sea por el nivel académico que llevara o lo que fuera. Entonces no podía caer en cuenta en que él había algo más que un poco su inteligencia y creer lo mismo que tal vez creían otras personas. Entonces es un poco también lo que le llega a afectar, pero es en cierta parte, y gracias a Dios que se logra ver eso a tiempo. Eso es verdad también, porque es el interés en hacernos especiales, el interés en hacernos superiores. Al fin y al cabo, saber que tienes un Dios hace que tú no seas Dios. Es decir, yo cuando reconozco que hay un Dios, reconozco que yo no soy ni cercano. Entonces, eso, bueno, pues te humilla, o sea, hasta cierto punto, ¿sabes? Decir, oye, te humilla en el buen sentido, porque realmente lo que hace es te libera, ¿sabes? Te libera de todas esas ataduras, de toda esa mentira de creerte que eres Dios cuando no lo eres. Entonces, sí, efectivamente, el pensarte superior o más importante hace también que... De hecho, el otro día en una conferencia en Barcelona me pasó con eso. Hubo un joven que me interrumpió y que yo empecé a echar una charla. El tipo se llamaba Víctor. Luego le he dicho que me escribiera, pero no me ha escrito. Pero claro, lo que quería era interrumpir y tener protagonismo. Y la verdad es que interrumpió la conferencia y me sentó muy mal, sinceramente, porque rompió, si quieres, la conferencia. Luego, ya te digo, le invité a escribirme. Digo, oye, pues si tienes de verdad dudas, las discutimos, pero no en este momento. Y como te digo, no lo ha hecho. Pero ¿cuál era su objetivo? Sentirse superior, sentirse especial, ¿sabes? Y por alguna razón, en algún momento, él ha pensado que la existencia de Dios le hace menos especial. Y es al contrario. Entonces, si lo piensas, es el hecho de que Dios, que es lo que suelo decir también en las conferencias, el hecho de que Dios haya decidido, Isaac, que tú y yo estemos aquí, es la pera. O sea, es increíble. ¿Sabes? Que Dios haya pensado en mí, que me conozco, hace 13.700 millones de años, queriendo que yo exista, y yo especialmente, no uno como yo, sino yo. Eso es la pera. Y entonces eso es lo que a todos los católicos nos debería hacer pensar. Ya te digo, como San León Magno nos decía, dice, recuerda, católico, tu dignidad, somos hijos de Dios. No hay una cosa mayor, es que no puede ser nada mayor. No puede, de hecho, ¿por qué el demonio nos odia? Por eso, porque somos hijos de Dios. Porque Él no nos cree con la dignidad suficiente para que Dios nos... cuando Él se revela porque ¿cómo has hecho que esta basura sea hijo tuyo? ¿Sabes? Y realmente, por la parte que me toca, sí, lo cierto es que todavía es muy difícil de entender cómo es posible que Dios haya hecho que esta basura sea hijo suyo, pero lo cierto es que lo soy, estoy encantado de serlo. Pues claro, y es que existen dos opciones al final, o fuimos creados por amor o por casualidad, entonces, ¿qué más grande que eso? Exacto, yo le digo, esto es una de las cosas que normalmente no convence a nadie, porque no es un argumento, si quieres, apologético, pero es cierto. Una persona atea necesariamente va a tener una mayor propensión a la infelicidad que una persona creyente.
El saberte hijo de Dios es como yo suelo decir. Al final, la vida, Isaac, yo no sé, tú eres mucho más joven, pero te puedo asegurar que la vida te das tropiezos y muy gordos. ¿Vale? Algunos te los procuras tú mismo y otros te los procuran otros. Pero lo cierto es que tropiezas, necesariamente. ¿Vale? Es como suelo decir, esto es como cruzar de un edificio a otro edificio alto por un alambre, ¿sabes? Siendo un funambulista. Y eso es la vida. Tú tienes que cruzar de un lado a otro y en ese alambre, pues a veces tropiezas y te caes. La diferencia es que nosotros, los cristianos, sabemos que vamos con red. Y que cuando alguien nos agarra, cuando te tropiezas, alguien te agarra, te sujeta y te pone otra vez y dice, ahora sigue tu camino. Entonces yo me imagino que vivir esta vida, la misma que todos tenemos, con sus sinsabores, porque las tiene, sin saber que hay un padre que te quiere y que además te agarra, debe ser muy difícil. Por eso el ateísmo normalmente lleva a la tristeza y a la infelicidad. Ya te digo, no es un argumento que convenza a nadie, pero yo suelo decir que si alguien quiere ser feliz, pues empieza a tener fe, ¿no? Y, por ejemplo, ¿has tenido alguna etapa de tu vida en la que sentiste, no sé, cuestiones sobre alguna crisis personal que cuestionabas tu fe o has experimentado algo así? Entonces, ¿qué te ayudó a superar un poco esas etapas o qué le aconsejarías a alguien que por aquí esté escuchando? Pues mira, es muy buena pregunta también. La gente se puede preguntar si yo he sido siempre tan católico como soy ahora. En fin, soy muy malo, lo digo para que no soy en absoluto modelo de casi nada, pero sí es verdad que quiero mucho a Dios, mucho, a la Virgen, mucho, y que lo intento. O sea, yo lo único que digo es que de verdad yo lo intento. Pero no fue siempre así. Gracias a Dios, a mí mis padres me bautizaron cuando yo era pequeño y siempre he sido católico practicante, pero en una etapa de mi vida, y yo he vivido en muchos países, una etapa de mi vida viví en Israel, en la época de la segunda intifada palestina. Esto lo he contado, no lo he contado muchas veces, pero lo he contado alguna vez. La segunda intifada palestina es el levantamiento palestino que se produce pues, en el año 2001 más o menos. Y justo me toca, a mí me nombran director general de la compañía en la que yo trabajaba y tengo que vivir en Tel Aviv. Y como te digo, yo era pues católico un poco formal, ¿sabes? De los que iba a misa los domingos, pero en fin, voy a misa los domingos y luego pues hago un poco más lo que quiera. Y es ¿sabes? El catolicismo realmente no es como una corbata que uno se le puede poner, una chaqueta se la puede poner. Uno no es católico de chaqueta, uno es católico, es fundamental. Entonces en aquella época yo no me definía, si quieres, como católico, siéndolo. Bueno, pues lo cierto es que pasó lo que tuvo que pasar. En aquella época, si te acuerdas, empezó el 11 de septiembre, fue la guerra de Irak. Los iraquíes mandaron los Scouts eran unos cohetes. Yo tengo todavía las máscaras de gas de aquella época. Y aquella época me cambió. ¿Sabes? Cambió mi vida, me hizo pensar que realmente nos vamos a morir, porque nos vamos a morir todos, y eso además es una buena noticia, gracias a Dios. Pero vamos, lo cierto es que ¿qué es la vida? ¿Cuál es la vida que quiero haber tenido cuando llegue ese momento? Y uno no se tiene que obsesionar con la muerte en absoluto, pero tampoco dejarla de lado porque es algo que nos va a pasar a todos, Isaac. Bueno, pues entonces, en ese momento, y no es que me cayera del caballo como San Pablo en camino de Damasco, pero sí, poco a poco me lo tomé más en serio y bueno, pues aquí estoy. Entonces, ¿cuál es el consejo a la gente? Que se acerque mucho a Dios. Cuando tenga un problema, que se acerque a un sagrario. Si una persona es católico, que se acerque a un sagrario, que ahí está nuestro Señor y le pida ayuda y consejo, que recen mucho. Y si una persona no es católico, que haga lo mismo, porque en el sagrario está Jesucristo para todos. ¿Lo cree usted o no? Esto es como, yo tenía un amigo cuando viví también en la antigua Unión Soviética que no creía que los norteamericanos hubieran ido a la Luna. Digo, bueno, pues el hecho es cierto independientemente de tu creencia, ¿sabes? Los hechos ocurren y pasan independientemente de que yo crea que sí o que no. Entonces, Jesucristo está en los sagrarios independientemente de que lo crea o no. Entonces, mi consejo es pedir mucho a Dios. De hecho, fíjate, perdona que me extienda en la respuesta. Jesucristo nos dijo, pedid y se os dará, buscar y hallaréis,
llamar y se os abrirá. Hay dos cosas que hay que decir ahí. Primero, Jesucristo no puede mentir. Cuando la gente piensa que Dios es omnipotente, lo es, pero hay cosas que no puede hacer, pero no puede hacer porque no se pueden hacer. Por ejemplo, no puede mentir. Dios no puede mentir. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando Él dice pedir y se os dará, eso pasa. Y doy fe. Tú pides y se te da. No en el momento en que quieres, no a lo mejor, pero cuando te conviene. Ahora, no dijo, si no pedís, se os dará. Fíjate, no dijo, no te preocupes, yo te doy incluso si no pides. Muchas veces lo hace. Gracias a Dios nos da cosas que no pedimos y que necesitamos. Pero si te das cuenta, lo que Él nos dijo es pedir eso. Entonces, ¿cuál es mi consejo? Rezar, pedir, 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 pedir por todo. Cuando yo era pequeño iba a un colegio de sacerdotes, de curas. En algún momento me dijeron que pedir por cosas banales, es decir, oye, que me salga bien un examen, no era correcto. Ahora os digo que es mentira. Pedir porque os salga bien el examen. Claro que sí. Pedir porque tu novia te quiere, que no te deje. Pedir porque esa chica que quieres se convierta en tu mujer. Pedir porque te salga bien la tarta que estás haciendo para tu abuela. Hay que pedir por todo. Y también pedir por la salud, y pedir por la familia, y pedir por la fe, y pedir por las cosas importantes. Pero hay que pedir, hay que dar mucho la lata. Con la ventaja de que te digo, Isaac, de que yo soy padre, como has dicho, de 7 hijos, mis hijos cuando me piden una cosa y me la piden una vez, a veces les digo que no. Ahora, si me lo piden 10, te puedo asegurar que hay muchas veces que digo, vale, de acuerdo, me rindo, es todo lo que tú quieras. Entonces, eso es, hay que pedir. Entonces, ¿qué es el consejo? Pedir. ¿Tiene usted un problema? Pida, pida, pida. Pedir, rezar y pedir. Y luego dar gracias. Y luego dar gracias. Hay veces que tengo la ventaja de que tengo un sagrario en mi casa, entonces una capilla. Y muchas veces, algunas veces, no muchas, quizás deberíamos hacerlo más, pero a veces voy con mis hijos pequeños, que tengo 3 viviendo en casa, y vamos y hoy solo damos gracias. Entonces vas allí y te apetece pedir un montón de cosas, porque todos los días tienen una necesidad, pero Dios dice, no, hoy solo gracias. Gracias. Gracias por haberme hecho, gracias por esta entrevista, gracias por haber conocido a Isaac, gracias por la gente que nos está viendo, gracias por poder ayudar a otros, gracias. Al final, gracias porque hoy estás el sol aquí. Es la pera, o sea, no nos merecemos y no deberíamos esperar nada de los que nos pasa. Eso es otra de las cosas que también demuestra la ciencia y es un argumento muy poderoso. El universo no debería existir. El sistema solar no debería existir, la Tierra no debería existir, la vida sobre la Tierra no debería existir y nosotros no deberíamos existir. Cuando digo debería es estadísticamente. Es una improbabilidad que cualquiera de esas cosas haya pasado y sin embargo estamos aquí. Pues demos gracias por ella. Sí, claro. No, y al final es súper importante. Y creo que lo más importante es dar ese primer paso, ¿verdad? Cualquiera que aquí esté escuchando, ya con dar el paso... ya es un avance de lo que suceda en el camino, Dios nos ayudará, pero yo creo que lo más importante es dar ese paso, y como dices, si un padre a veces no se puede negar, ¿verdad? Ahora mucho menos Dios, y más que no miente, y Él mismo nos lo dijo. Solo nos puede responder 3 cosas. Cuando tú pides a Dios, solo te puede responder 3 cosas, solo 3. Sí y ahora. Tú le pides por algo y te dice, sí. Y además te lo doy ahora. O sí, pero te lo voy a dar más tarde. Porque ahora no te conviene. O no, pero no te preocupes, te voy a dar una cosa mejor. Solo nos responde esas 3 cosas. Esa es mi experiencia, de verdad, Isaac. Y hay muchas veces que me he dicho que no, pero luego me ha dado algo mejor. Y además muchas veces me he dicho que no porque era malo para mí y yo no lo sabía. Determinadas cosas que yo quería para mí. Y que consideraba que eran legítimas. Entonces, efectivamente, la primera pregunta que tú me hacías, ¿qué es lo que le aconsejaría a todo el mundo? Que pida, que rece. Rezar de petición y rezar de las gracias. Hay una ejaculatoria, si quieres, que da el beato don Álvaro del Portillo, que a mí me encanta, que es gracias, perdóname y ayúdame más. Y es casi como, lo dice todo, gracias, perdóname porque... y ahora ayúdame más. Esas son las 3 cosas que realmente le tenemos que pedir a Dios. Gracias, perdóname y ayúdame más. Sí, claro, y ojalá nunca se nos olvide y lo tengamos siempre presente.
Estoy conversando con algunas personas que también han leído el libro, ¿verdad? Y creo que a todos lo que más nos llama la atención es un poco lo que mencionas, que la ciencia y la fe no son opuestas. ¿Por qué crees que este argumento, digamos, falso, por decirlo así, se ha venido dando a lo largo de los años y prácticamente todas las personas, si no es porque leen, investigan o de alguna otra manera se dan cuenta, creen esto hasta su vejez? Pues te voy a decir, te voy a dar la respuesta metafísica y la respuesta natural. La respuesta metafísica. ¿Quién es el que quiere que nos alejemos de Dios? Nosotros en WTN le llamamos el patas. ¿Eh? El maligno, el demonio, llámale como te dé la gana. Pero ese es, y es un ser, y la persona que piense que no existe, pues lo siento mucho porque es un poco ingenuo. Del mismo modo que existe Dios, por supuesto, que existe el demonio, y el objetivo del patas es alejarnos de Dios. El hecho de que la ciencia se haya convertido en una de las razones por las que las personas se alejan de Dios, pensando eso mismo que tú has dicho, y es un mito, eso de una forma metafísica, si quieres, de una forma sobrenatural, más que metafísica, sobrenatural, ¿quién es el que lo hace? Pues el patas. Y ahora, de una forma natural, ¿cuál es la respuesta? Pues es la falta de conocimiento de muchas personas, el hecho de que los malos hacen mucho mejor marketing que los buenos y el hecho de la pasividad de lo que yo llamo los buenos, para que se me entienda, ¿vale? Pero es la pasividad, el hecho de que este libro, el libro que yo he escrito, que ha sido un éxito, ha sido un bestseller, no debería serlo. Y no debería serlo porque todo lo que yo cuento allí, la gente ya debería saberlo. Y sin embargo, es un éxito porque es como novedoso. Es decir, ¿de verdad que el 95% de los premios Nobel de los últimos 100 años creían en Dios? Sí, de verdad. El 95% de los premios Nobel de física, de química o de fisiología y medicina de los últimos 100 años eran teístas, creían en Dios o eran personas religiosas. Menos del 5% eran ateos agnósticos. La mayor parte de los científicos que se dedican a las ciencias experimentales, porque científico se puede llamar cualquiera, o sea, y además con todo el derecho, pero aquellas personas que de verdad investigan son creyentes, porque la ciencia te lleva a Dios. Entonces, ¿cómo es posible que eso no se sepa, Isaac? Pues mira, porque los malos, o sea, gente como Dawkins, que yo no tengo en altísima estima, pero vamos, Dawkins, Hitchens, Harris, en fin, los ateos del nuevo ateísmo han hecho muy bien su trabajo. Ayer me explicaba, fue ayer, antes de ayer, no, la última conferencia, fue antes de ayer, yo creo. Una mujer me decía, ¿y cómo es posible que el libro de Harari, que es un señor, se haya vendido tanto? Pues, chico, pues que hacen muy buen marketing, porque no dice más que memeces, o sea, sinceramente, pero ahí está. Lo cierto es que, entonces, porque los malos hacen muy bien su trabajo y los buenos no hacen tan bien su trabajo. Entonces, eso es algo que invitaría a mis amigos católicos a cambiar. Al fin y al cabo, la ciencia la inventó la Iglesia Católica. Esto también hay que reconocerlo. Las primeras universidades, el concepto de universidad lo inventaron los eclesiásticos católicos y los obispos católicos en Europa, en la Edad Media. Entonces, tenemos toda la legitimidad para atribuirnos, y en el libro hay una lista de, ¿sabes? El padre de la genética, Mendel, pues era un sacerdote agustino. El que descubrió el Big Bang, el padre Lemaitre, pues era un sacerdote belga. Y así, ¿sabes? Absolutamente todos, prácticamente todas las ciencias han sido inventadas o descubiertas o promovidas por personas que eran religiosas, o bien laicos o bien eclesiásticos. Y bueno, ya tal vez esta es una pregunta un poco personal y de tu experiencia, ¿verdad? Pero ¿consideras que estas nuevas generaciones tal vez están profundizando un poco más en, ya sea la fe, conocimientos? Sí, mucho más. Hay datos que explican eso, yo creo que no los pongo en el libro, pero hay datos. Cuando digo la nueva generación, estoy hablando de la generación Z, ¿vale? La generación Z, que es la que tiene menos de 20 años, más o menos, una cosa así, es más religiosa que la siguiente, que la para arriba, que son los millennials. Los millennials son los que están entre 22 y 40 años. Esa generación de los millennials es probablemente la más descreída
que ha existido. No tenemos datos de generaciones de hace 300 años, pero de las últimas generaciones. ¿Vale? Las millennials, que son la gente que está entre 22, más o 23 años y 42, son más. Pero la siguiente generación, la generación Z, hay datos en Estados Unidos, por ejemplo, que el 40% de la generación Z se considera muy religioso, otro 30% se considera religioso y otro 10%, 15% se considera suficientemente religioso. Prácticamente hay menos de un 10% de la generación Z que se consideran ellos a sí mismos como ateos. ¿Por qué esto? Pues porque quizá alguien podría decir, bueno, pues esta es la teoría del péndulo, bueno, que después los millennials, sí, eso es una de las razones. Otra de las razones es que Dios no nos deja. Dios llama a tu puerta, está llamando pum pum, y entonces, y yo creo que la gente que tiene 40 años, pues suele ser, y esto que no me malinterprete nadie, pero suele tener, pues eso, más soberbia, más presupuesto de tener razón que una persona que tiene 20 años. La persona tiene 20 años, sabe que tiene todo por aprender. La de 40 debería saberlo, pero no lo sabe. Y la de 60, pues probablemente todavía menos, ¿no? Pero bueno. Y bueno, yo desde un poco ahí mi experiencia y tal vez compartiendo con otras personas, un día lo conversaba con mi mamá y hablamos un poco de la generación, ¿verdad? Yo le decía que a mí me llamaba la atención que esta generación busca como un poco profundizar más. O sea, llegan a un punto en el que siguen como con esas preguntas de por qué, y uno se encuentra a veces jóvenes o amigos míos leyendo libros de hace 300 años, buscando a historiadores, a padres de la iglesia, las misas, damos tradicional, ahí ve jóvenes que las muchachas están volviendo a usar velos y demás, entonces es un poco como eso, le dije yo, y entonces mi mamá me decía que sí, tal vez la generación de ella no se hizo tantas preguntas como esta generación, y al final, aunque las redes sociales o el internet un poco tienen sus cosas malas, también ha tenido por ahí sus puntos buenos, sí. Entonces yo le decía, y al final nosotros nos acostumbramos como a ir más allá, digamos, como a tener tanta información que de algún tema buscamos en específico y podemos profundizar y ya vamos con el tema, le investigamos más y por qué. Entonces yo siento que eso es una cadena que también ha ayudado un poco, no sé cómo lo ves. Eso es verdad también, porque la información está más disponible. Lo cierto es que en este momento entras en internet y sabes sobre cualquier tema y ahí prácticamente la respuesta o gran parte de las respuestas. Es verdad que a mí me da un poco de miedo el no tener un criterio de discriminar, porque ahora que estoy investigando sobre otro libro, entras en internet y hay muchas cosas que son falsas, literalmente mentira, ¿sabes? En Wikipedia, pero Wikipedia la mitad de las cosas están sesgadas, esa es la verdad. Pero sí se puede encontrar. La ventaja es que efectivamente la información está más disponible y sí se puede encontrar. Hay que tener un poco de criterio y también un poco de suspicacia en las cosas que te cuentan, saber de dónde vienen, ¿sabes? Hay que tener un interés. Yo suelo decir siempre, los mitos no se crean por casualidad, se crean porque hay un interés. Que hay un mito. Ahora, pues estamos hablando de este lado, al otro lado del Atlántico, porque hay un mito en contra de la conquista española, cuando es lo siento, a lo mejor no estás de acuerdo, pero vamos, es la mejor colonización que ha existido en toda la historia de la humanidad. ¿Por qué hay un mito? Bueno, pues porque estaban los franceses, los ingleses y los holandeses que querían robar, si quieres, los virreinatos de España, entonces crean un mito en contra de España por razones políticas. Mito que luego se han consumido probablemente en países de Hispanoamérica. Pero no es verdad. Lo cierto es que la Isabel la Católica, que es la reina digamos, la reina de Colón, está en proceso de beatificación porque es probablemente la mujer que se opuso a la esclavitud, la mujer que nos dijo a los españoles, no, las personas de allí son exactamente iguales que vosotros. Eso es inaudito. No es lo que hicieron los ingleses, no es lo que hicieron los holandeses, no es lo que hicieron los franceses. Entonces, el mito se crea porque hay un interés. Porque hay un mito sobre que los científicos son ateos. Porque hay un interés
sobre eso. Entonces, hay que discriminar cuando está la información, porque es verdad, te pueden vender, como dicen en mi país, te pueden dar gato por liebre, ¿sabes? Pero lo cierto es que sí, yo creo que las generaciones jóvenes tienen más inquietud, más interés y además y menos, lo que hemos dicho al principio, menos soberbia. A ver, yo me he encontrado gente que ha cambiado de ser ateo a ser agnóstico después de una conferencia. Eso es altísimamente imposible en personas de mi edad. O personas más jóvenes. Altísimo. ¿Por qué? Porque porque consideran o consideramos que eso nos desmerece. Sin embargo, las personas de tu edad tienen y eso es fantástico. Eso es fantástico. No, y ahora que mencionabas un poco esto de la conquista española, ¿verdad? Yo que crecí aquí en Costa Rica, es algo que lastimosamente se da. Yo recuerdo ver cuando estudiaba y demás, que realmente cuando se tocaba este tema, los profesores y todos, o sea, nos decían como si haya sido casi prácticamente un robo. Entonces, pero ya con los años, digamos, por ejemplo, yo leí un poco el libro del padre Javier, que tiene el canal de Que no te lo cuenten, y demás, y otras personas, y en realidad te das cuenta de toda la mentira que montaron, y que lo peor es que nos lo transmitieron a nosotros, y se lo transmitieron a mis padres y a mis abuelos. Y está interesado, Ignacio, está interesado Isaac. Yo viví en Colombia, viví en Perú, he vivido en Venezuela, he vivido en Brasil. Y he visitado prácticamente todos los países, ya te digo, Argentina. Claro. Cuando yo estudiaba, porque yo estudié en Colombia, yo siendo español, a mí me explicaron que la bandera de Colombia, que es rojo, azul y amarillo, era la sangrienta España separada del oro de América por el azul del océano. Eso es mentira. Eso es mentira. Lo cierto es que, como dice, fíjate, Marcelo Ullo, que es un investigador argentino, lo que dejaron los españoles en Sudamérica fue mucho más que lo que nos llevamos. Y lo que nos llevamos fue además bancarrotas, porque si uno mira la historia de España, pues hubo muchas bancarrotas de toda la corona, precisamente por defender América. Pero sobre todo, y lo más importante, es que no nos dividan. Nosotros somos la misma gente. Vosotros, en aquella época, erais españoles, tan españoles como yo. Eso es lo que pensaba la corona española. Había una provincia de ultramar y había una provincia de no. Y tenían los mismos derechos, las mismas virtudes, la misma gente. Somos la misma gente. Tenemos la misma lengua. Tenemos la misma religión. Eso nos une mucho más que cualquier otra cosa que alguien nos quiera hacer que nos divida. Con la ventaja también de que he vivido toda mi infancia, porque mis padres eran diplomáticos en Colombia, en Venezuela, en esos países que te he dicho, sé que somos la misma gente. ¿Sabes? Entonces, que no nos dividan. La única ventaja, el que divide, ¿quién es? ¿Quién es el que divide? El patas. El patas, siempre. El patas genera división. Sí, claro, y yo, por ejemplo, cuando vi dos datos, que fueron ya los que me hicieron como buscar un poco más, ¿verdad? Por ejemplo, la cantidad de muertes o sacrificios que había aquí antes, o sea, de la conquista, de los indígenas, que o sea, no era como todas las personas tal vez se lo imaginan, que andaban por ahí felices en la naturaleza. No. O sea, la cantidad de sacrificios que hay y está en datos, o sea, supera 4 o 5 veces más que lo que cuando fue la conquista. Y a eso sumarle, por ejemplo, o sea, en Estados Unidos, si vemos la comparación, o sea, aquí en Costa Rica todavía hay grupos indígenas, en México, o sea, entonces eso es algo que nos hace ver, y si comparamos con Estados Unidos, que o sea, prácticamente no queda ni un solo grupo indígena, o sea, es algo que por lo menos nos debe saltar una alerta de que algo nos están mintiendo. Exactamente. Hay, fíjate, otra frase que he leído hace poco, dice, los españoles cuando llegaron a México pararon el mayor genocidio que existía. Hay que recordar que en México los aztecas se comían a los tlaxcaltecas y al resto de las otras tribus que estaban alrededor. Entonces, hacían sacrificios humanos con un
un cuchillo de ónix, les robaban el corazón y se lo comían. Cuando llegan los españoles a las pirámides en Tenochtitlán, lo que se encuentran son otras pirámides de huesos y de muertos, porque tenían sacrificios humanos. Bueno, pues pararon, e insisto, los españoles cuando llegaron allí pararon el mayor genocidio que ha existido en la historia de la humanidad, que es mucho decir. Por eso, ya te digo, es mejor recordar que quién es el que quiere que nos separemos. Porque ese mito está, una vez más, interesado. ¿Quién quiere que nos separemos? Vuelvo a decir, España cuando deja México, la mitad de Estados Unidos de Norteamérica pertenecía a México. Texas pertenecía a México, Arizona pertenecía a México, Florida pertenecía... ¿Y quién se lo quitó? Tuvieron una guerra, pero no tuvieron una guerra con los españoles, tuvieron una guerra con los Estados Unidos de Norteamérica y firmaron un acuerdo que se llama el Guadalupe Hidalgo y perdieron más de la mitad de su territorio. Y sin embargo, le echan la culpa a los españoles. Hombre, yo le echaría la culpa a aquellos gobernantes que gobernaron después de que los españoles se fueran, porque son ellos los que perdieron el país. Son ellos los que... Cuando España se va de América, hay datos y hay escritos de turistas, si quieres ingleses, que van a ver México y dicen, esta ciudad está mucho más desarrollada que Londres. En el momento en que los españoles dejan Sudamérica, México está más desarrollada que Londres. Tiene las calles están asfaltadas, bueno, asfaltadas no, quiero decir, están empedradas, hay atarjeas que no había en Londres, donde las casas eran de madera, y por eso había considerables incendios uno detrás de otro. Y sin embargo, ahora México, la Ciudad de México, está mucho más atrasada siendo que Londres. ¿Por qué? No fueron los españoles, fue lo que vino después. Pero de todas formas, esta no es de lo que normalmente hablo. Pero como ha salido yo, además, ¿sabes qué pasa? Que hace nada hemos celebrado el 12 de octubre. Entonces probablemente también todo lo tengo así. ¿El 12 de octubre qué es? Es el Día de la Hispanidad. ¿Qué es el Día de la Hispanidad? Es el día donde la Virgen... No hay que pensarlo. ¿Cuándo llega Colón a América? El día 12 de octubre. El día 12 de octubre. ¿Y qué es el 12 de octubre para España? Es el día donde se aparece la Virgen a Santiago Apóstol en el Pilar de Zaragoza. La primera aparición, que realmente no es una aparición de la Virgen, es porque la Virgen estaba todavía en carne mortal, es decir, es una bilocación. El apóstol Santiago estaba en España predicando. Y como los españoles somos muy brutos, el apóstol Santiago dice, mira, estos señores no se convierten, me voy a ir. Esta es la historia. Y en ese momento se le aparece la Virgen y le dice, no te vayas, porque es verdad que los españoles son unos cabezaduras, pero esta gente va a aparecer otra gente. Esta gente tiene un proyecto. Mi hijo tiene un proyecto con esta gente. ¿Cuál era su proyecto? América. ¿Cómo lo sé? Porque ese mismo día es cuando Colón llega a América. Nosotros celebramos el Día del Pilar desde el siglo XIII. Y España llega a América en 1492, a finales del siglo XV. En el mismo día que la Virgen del Pilar se le aparece a Santiago. Para los que somos cristianos y creemos en la providencia, ¿por qué? ¿Qué es lo que nos está diciendo la Virgen? Vosotros sois un solo pueblo, el pueblo de la Virgen. No hay país en todo el mundo que sea más mariano, más de la Virgen que España. El que empujó porque se reconociera la Inmaculada Concepción es España. Y cuando digo España, me refiero a la España de allí y la España de aquí. Entonces, eso es lo que nos dice la Virgen. Entonces, estamos celebrando ese Día de la Hispanidad, que no nos lo roben. La hispanidad eres tú y soy yo. La hispanidad es el hecho de que podamos estar hablando en el mismo idioma, que tengamos la misma fe, que nos podamos entender tú a miles de kilómetros de mí. Eso es increíble. Independientemente de que, por supuesto que hubo españoles que se portaron mal y hubo indios que... O sea, sí, seguro que sí. ¿Sabes? Porque además eso pasa. Pero lo cierto es que fue la mayor gesta probablemente que ha existido. Y gracias a eso hay más católicos en el mundo que de ninguna otra religión. Fíjate eso. Y España llevó el catolicismo a Filipinas y llevó el catolicismo a Costa Rica.
Sí, al final es un tema muy interesante. Al final tal vez uno se desvía un poco, pero igual, como los dos venimos de hace poco que fue el 12 de octubre, entonces tal vez Sí. por ahí tenemos el tema bastante presente. Y también es Mm. curioso que, bueno, yo no sé si fue a mí que me salió el tema o supiste que, pero yo lo tenía muy presente porque igual fue el día que por ahí te escribí el correo. Entonces, A como lo aquí mejor en Costa sí, Rica, aquí es en Costa verdad. Rica estábamos celebrando un poco el 12 de octubre y todos estaban como con esta parte, entonces me acuerdo que por ahí agarré la computadora, te escribí, entonces tenía muy presente también este tema. Y Mm. sería un Es verdad. libro muy interesante, no sé si alguna vez lo plantearías hacer, pero es un tema bastante interesante. Sí, tenemos en WTN tenemos programas sobre ello. El libro, yo ahora estoy escribiendo otro libro que es distinto, pero hay un amigo de WTN que se llama Marcelo Bullo, que es este que he mencionado, que es un profesor argentino, que ha escrito, de hecho, el último libro se llama, no puede estar más expreso, Nada por lo que pedir perdón. Nada por lo que pedir perdón. Y habla pues de la conquista de España en América y efectivamente y de lo mucho que dejamos, o sea, los primeros hospitales, las primeras universidades, las catedrales, todo eso lo hicieron los españoles. Lo hicimos juntos. No los españoles que fueron, lo hicimos juntos, lo hicimos, éramos España, todos éramos España. Entonces lo hicimos juntos. Entonces que alguien nos quite esa herencia, a mí me da mucha rabia cuando alguien me quiere quitar algo de mi padre. Entonces, y hay algunos vídeos en WTN. De hecho, hay una entrevista donde yo entrevisto a Marcelo Bullo en WTN y hay algunas entrevistas y hay algunas series incluso también sobre la época de la conquista. Pero no tengo previsto escribir un libro sobre la conquista. No es la... ¿Sabes? Hay muchos muy buenos libros que rompen ese mito también. Sí, bueno, y aprovechando tal vez el tema un poco de los libros, no me podía quedar sin las ganas igual de mencionarse, lo que eso fue algo que dejé por ahí anotado antes de volver al tema, porque nos desviamos ahí un poco, pero me llama la curiosidad que casi siempre en la mayoría de conferencias hablas, bueno, de las tres verdades o fundamentos básicamente de cualquier católico, ¿verdad? Que es Dios existe, Jesucristo, bueno, Dios, ¿verdad? Y que la Iglesia Católica es la verdadera. Alguna vez, no sé si lo has pensado, pero por ejemplo estoy viendo de las evidencias de Jesús que tenemos, de Jesucristo, tenemos muchísimas, aparte, digamos, de los evangelios. No sé si alguna vez te plantearías escribir algo sobre las evidencias de... Mira, si alguien no cree en la providencia, en este momento te voy a decir, ese es el libro que estoy escribiendo. Tú no lo sabías, pero es justo ese, el libro que ahora tengo que escribir, que lo tengo además comprometido y voy muy retrasado, que son las nuevas evidencias que Jesucristo es Dios, porque las hay, exactamente como tú has dicho. Y es un libro que también tengo que decir que no tenía pensado escribir. O sea, sinceramente, yo no me considero a mí mismo escritor, con lo cual, pero en muchas de las conferencias, como tú ahora, me lo han pedido. O sea, me han dicho, bueno, si estas son las tres razones, bueno, pues ¿cuáles son las evidencias de que Jesucristo es Dios? Y sí las hay, exactamente como tú lo has dicho. Pero hay evidencias desde la arqueología, hay evidencias desde la ciencia, hay evidencias desde la historia. Y hay muchas evidencias que no son solo de fuentes cristianas, exactamente como tú dices. Hay Sí, más si no estoy mal, evidencias de son que... 15 o no ¿Cómo, recuerdo. verdad? Es que un día había escuchado que son más de 15, ¿verdad? O evidencias fuera de... Ah, hay muchas más, hay más de 30. Yo en este momento estoy listando, hay 12 directas y grandes, fuertes, si quieres, fuera de los evangelios. Estoy hablando fuera de los evangelios, fuera de los padres de la iglesia, fuera de fuentes cristianas. Y hay otras 10, más o menos, de fuentes que mencionan el cristianismo, pero que no se extienden. ¿Vale? Yo qué sé, Tácito o Suetonio, que son historiadores romanos, ellos se extienden sobre Jesucristo, sobre la existencia de Jesucristo y sobre el cristianismo. Y ninguno de ellos, son fuentes, algunos de ellos, hostiles al cristianismo. ¿Vale? El Talmud de Babilonia, que es un libro judío,
habla muy mal de Jesucristo y habla muy mal de la Virgen, pero habla de la Virgen y habla de Jesucristo. Quiere decir, deja constancia de que Jesucristo existió, decían que era Dios, decían que resucitó. Claro, ellos dicen no resucitó, pero deja constancia que estamos hablando de un libro, pues el Talmud se escribió empezó en el año 135 después de Jesucristo y terminó en el año 500 después de Jesucristo más o menos, pero vamos, esta parte es de antes del siglo III. Está hablando del Corán, por ejemplo, que también habla de Jesucristo. Está hablando del Toledot Jesu, que es un libro que se mete mucho con Jesucristo. Flavio Josefo, todo el mundo conoce, hay una cosa que se llama el testimonio flaviano, donde Flavio Josefo, que es un historiador judío y no es cristiano, menciona a Jesucristo. Entonces hay muchas más evidencias de que Jesucristo existió, ya lo digo, que existió, que dijo que era Dios, que fundó una religión que se llamaba cristianismo, que los cristianos creían que Él era Dios y que los cristianos creían que Él resucitó. De estas verdades que te acabo de decir, hay evidencias muy abundantes, antiguas, directas, y además con papiros y con documentos que son también muy antiguos, porque a veces lo que se dice, ya, bueno, pero estos son copias del siglo... No, mira... En 1945 se encuentran montón de documentos en Dag Hammadi que son del año 130, del año, ¿sabes? Estoy hablando de prácticamente 70 años o 50 años después de la muerte de Jesucristo. Entonces, tenemos los documentos, tenemos las fuentes originales y todas ellas dicen esto que te he dicho. Hay un señor que se llama Jesucristo, aparece en ese momento, él dice de sí mismo que es Dios. Él muere crucificado, funda una religión, los cristianos que creen que Él es Dios y dicen que ha resucitado. Y hasta ahí. Y ahora la siguiente pregunta es, y esto es lo que pasa con Jesucristo siempre, solo tenemos dos posibilidades, o es Dios o no lo es. Lo digo porque a veces también un poco para provocar, yo digo, Jesucristo no puede ser una buena persona. No puede ser una buena persona. Jesucristo no puede ser un sabio. O es Dios o es un mentiroso. O es Dios o estaba loco. Pero no puede ser una buena persona. No puede, porque él dijo, yo soy Dios. Yo soy ese de quien hablaron los profetas. Y además en él se cumplen. Que esa es otra de las cosas, como si quieres evidencia o prueba o indicio. Resulta que Miqueas, cientos de años antes de Jesucristo, dice, vendrá el Mesías y nacerá en Belén. Y Jesús nace en Belén. Isaías dice, y nacerá de una virgen. Y Jesús nace de una virgen. O eso creemos los cristianos. Pero Isaías dice cómo morirá. El Mesías vendrá y morirá de esta forma. Y es como Jesús muere. Y Daniel dice, ¿cuándo nacerá el Mesías? Hay una profecía, la gente no lo suele saber, pero se llaman las escenas de Daniel, que predice cuándo nacerá el Mesías, basándose en unos años después del exilio de Babilonia. Y es cuando Jesús cree. Entonces ya tenemos, por un lado, hay una religión que piensan que Él es Dios. Él dijo que es Dios. Hay unos profetas que predicen eso que pasó con Jesucristo. La única persona, esto es también algo que la única persona que funda una de las religiones reveladas, que dice yo soy Dios, es Jesucristo. Moisés no lo dice, Mahoma no lo dice, Lao Tse no lo dice, Buda no lo dice. La única persona, yo soy Dios, lo dice Jesucristo. Por eso no puede ser una buena persona. Por eso solo nos puede ser o bien Dios o bien un mentiroso. Como no es un mentiroso. Y no es un mentiroso. ¿Por qué sabemos que no es un mentiroso? Porque un mentiroso, cuando le van a crucificar, hubiera dicho, oye, que no, que era, sí, que os estaba engañando, que era todo mentira, que no, que me desdigo. Pero no dijo eso. Ni él, ni ninguno de los que estaba a su alrededor. Hay que recordar que de los 12 apóstoles, 11 mueren ajusticiados. Le cortan a uno la cabeza, a uno le crucifican boca abajo, al otro le crucifican boca arriba. 11. Y ninguno de ellos se desdice. Todos dicen, no, Él era Dios, Él ha resucitado. Y ahora le pregunto a cualquier persona que nos esté viendo, si a usted miente y le van a crucificar, ¿no diría,
Y puede salvar la vida si te desdice, porque todos pueden salvar la vida. No habría dicho, no, es mentira, de acuerdo. Les voy a explicar dónde está el cuerpo. Pero ninguno dice eso. Eso es lo único, yo lo único que le digo a la gente es aplique usted la lógica. Si eso fuera, lo que es cierto es que esas personas creían fervientemente que Jesucristo era Dios y que había resucitado. Podrían estar equivocadas, Isaac, podría ser que estuvieran equivocadas, pero ellas son las personas que estuvieron sentadas con Él, comiendo con Él, viviendo con Él. Y esas personas que vivían con Él dijeron, este Señor es Dios y merece que yo muera por Él. Y luego hay una serie de indicios, ya te digo, todos estos que te he dicho, que apuntan a que una persona iba a nacer en ese momento, en ese lugar, con esas características, que iba a ser el Mesías. Y luego tiene un mensaje que no puede ser de este mundo. Eso no se le ocurre a nadie, no se le ocurre a nadie más que a Dios. Y luego hay unas consecuencias, desde los milagros eucarísticos, que son inexplicables para la ciencia. Hasta la sábana santa, inexplicable para la ciencia. Podemos ignorarla. Yo ya te digo, cada vez que hablo de la sábana, no, esto... Vale, de acuerdo, ignórela usted. Pero si reflexionas sobre la sábana santa y lo estudias, te das cuenta de que es inexplicable desde un punto de vista científico. ¿Cómo es posible que una tela tenga una imagen de una persona crucificada que no ha sido ni pintada, ni quemada, ni producida por ningún medio químico? ¿Cómo es posible? De hecho, la ciencia no tiene respuesta. Y así, y los milagros eucarísticos tampoco tienen respuesta. Y entonces si quieres, yo suelo decir que así como que la ciencia sí te lleva necesariamente a la existencia de Dios, que Jesucristo sea Dios, uno puede rechazarlo. Intelectualmente puede rechazarlo. Pero las evidencias son mucho mayores que las contrarias. Los indicios, si uno fuera puramente racional y tuviera que poner sus apuestas, si yo te dijera, apuesto a tu dinero a que Jesucristo es Dios o a que Jesucristo no lo es, no es como apostar a rojo o negro. Es Jesucristo es Dios, tiene 1000 números, y Jesucristo no lo es, tiene 1, y me estoy quedando corto. Las posibilidades de que sea ese que dijo que era son mucho mayores que las contrarias. Bueno, pues de eso trata el siguiente libro. No, y es que es algo impactante porque igual, digamos, yo lo he llegado a pensar y bueno, me imagino que la mayoría de personas que nos escuchan, porque digamos, del 100% de los que a él lo seguían, o sea, que ni una sola persona se retractara, ¿no? Y dijera, o sea, no, está bien, ¿no? Y digamos que Jesucristo tampoco, como decías, que llegara ya en ese punto donde le iban a crucificar, ¿verdad? Y no dijera que no, y ninguno de ellos, entonces es algo que... Y otra pregunta que nos deja pasmados, Isaac, es ¿dónde está el cuerpo? Vamos a ver. Sabemos por las fuentes no cristianas que le crucificaron. Insisto, lo dice el Talmud, lo dice Flavio Josefo, lo dice Tácito, Suetonio, lo dice Luciano, habla de ello Mara Serapión. Hay, yo te digo, una docena de fuentes no cristianas que dicen que Jesucristo fue crucificado y que dicen que los cristianos dicen que resucitó. Bien. Lo cierto es que se van a buscar la tumba y encuentran que no está el cuerpo. Que el cuerpo de Jesús no está allí. Solo se me ocurren 3 posibilidades. De hecho, 4 si quieres. Una es, lo robaron los judíos. Muy bien. Si eso fuera así, los judíos habrían presentado el cuerpo. Habrían dicho, no era Dios, mirarle, aquí está el cuerpo. De hecho, el Talmud dice que no lo robaron ellos. O sea, esa posibilidad no es. Lo robaron los romanos. Pero esa posibilidad tampoco tiene sentido, porque los romanos no querían que hubiera disturbios. Y robar el cuerpo provocó el hecho que hubiera disturbios. Luego los romanos tampoco han sido. Tercera posibilidad, lo robaron los cristianos. Eso tiene más sentido. Los cristianos podían haber robado el cuerpo para hacer creer a todos que había resucitado. Pero, exactamente como tú has dicho, todos ellos mueren diciendo ha resucitado.
Y yo vuelvo a hacer la pregunta. Si tú y yo hubiéramos escondido algo, y luego depende tu vida de decir dónde está ese algo, ¿no lo dirías? Por supuesto que sí. Pero ninguno de ellos dijo, oye, yo tengo escondido el cuerpo en la habitación de arriba del cuarto de mi madre. Ninguno dijo eso. ¿Por qué? Y lo que dicen es, no, resucitó. De hecho, yo lo he visto. Yo lo he visto vivo. Y como dice también en los Hechos de los Apóstoles, y se presentó a más de 500 personas. Y como dicen en las cartas de San Pablo, hay gente que conocía, que había visto a Jesucristo vivo después de haber sido resucitado. Mucha gente. Entonces ya tenemos que si no fueron los judíos, ni fueron los cristianos, ni fueron los romanos, ¿cuál es la cuarta alternativa que nos queda? Resucitó. No queda otra alternativa. Es lo que se llama una demostración por reducción al absurdo. Hay 4 alternativas. Cuando quitamos las 3, la única que nos queda es necesariamente la verdadera. Es que tal vez las personas no ven un poco como el contexto, no sé si piensan que son como personajes de algún escrito, pero, o sea, también hay que ver que ellos tenían familias, eran como José Carlos, como yo, y si yo sé que por algo que tal vez yo estoy mintiendo, o sea, me van a matar a mí, van a matar a mi familia, va a haber miles de problemas, o sea, en algún punto yo hubiera dicho, o sea, es algo sencillo porque tal vez no por mí, sino por toda mi familia o las personas que se metieran en problemas. Entonces es algo sumamente impactante y un tema muy, muy interesante. Pues eso efectivamente las 3 cosas que creemos los católicos es Jesucristo es Dios, Dios existe, Jesucristo es Dios y la Iglesia Católica es la verdadera. El libro del que estábamos hablando es de la primera parte, porque el libro solo trata de la existencia de Dios Padre Creador, si quieres, y de hecho no es un libro de religión, hay que decirlo a todo el mundo, no es, como tú has visto, es un libro de ciencia, es un libro que te interpela y que te deja, ¿sabes? El último capítulo se llama ¿Y ahora qué? Porque una vez que oye, que ya te he demostrado que Dios existe, bueno, pues ahora qué vas a hacer con ello. El segundo libro es probablemente será, si Dios quiere, cuando lo termine, más sobre las evidencias que hay de que Jesucristo es Dios, y no son solo evidencias científicas, como he dicho, son evidencias arqueológicas, hay evidencias históricas, hay evidencias modernas sobre la existencia de Jesucristo, y luego que la Iglesia Católica es la verdadera, eso no estoy seguro de hacerlo, pero vamos, que es cualquier persona que estudie. Yo sé que los hermanos separados, los protestantes no estarán de acuerdo, pero lo cierto es que aquello en lo que cree la Iglesia Católica es aquello en lo que creían los primeros cristianos. Los primeros cristianos, y eso también se ve en las fuentes que estoy mencionando, creían en la virginidad de la Virgen, creían que la Virgen había la anunciación, de hecho hasta el propio Corán se hace eco de ello, el Corán menciona que hay la anunciación a la Virgen María por parte del arcángel San Gabriel, y lo menciona también el Talmud, pero a la inversa, diciendo esto no es verdad. Entonces, también creían en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Creían que Jesucristo estaba cada vez que los presbíteros consagraban, que es lo que creemos los católicos. Entonces, las creencias católicas son aquellas que tenían los primeros cristianos. Donde hay una ruptura de esas creencias, pasa con Lutero. La Iglesia Católica tiene una tradición que está ininterrumpida desde los primeros cristianos hasta en este momento. No hay ningún momento en que nosotros creamos unas cosas adicionales. El Papa es el sucesor de San Pedro, pero es que San Pedro era el primero de los apóstoles ya en la época de Jesús, cuando Jesús le dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra crearé mi iglesia, no se lo está diciendo a San Juan, a quien quería mucho, ni a Santiago, a quien me apreciaba muchísimo, se lo dice a San Pedro, que era probablemente el más bruto de todos ellos, pero se lo dice a San Pedro. Y como consecuencia de eso, el colegio apostólico sigue desde entonces y la Iglesia Católica sigue desde entonces. Una vez más, yo no quiero incidir en lo que nos divide, porque, insisto, quien divide es siempre el patas. Pero es cierto, o sea, no puedo negar la verdad, y la verdad es que la Iglesia Católica es aquella que fundó Jesucristo, siendo las iglesias cristianas muy cercanas y muy queridas. Yo no estoy diciendo que no, pero
pero lo cierto es que tienen menos verdad que la Iglesia Católica. Y como decías hace poco, digamos, si decimos y aseguramos que Jesús es Dios, no miente, y entonces cada vez que, por ejemplo, que él decía, este es mi cuerpo y innumerables cosas, o sea, tenemos que tener presente que no está mintiendo. Eso es una cosa que, mira, esto como un tema, ya te digo, normalmente no hablo de esto porque efectivamente tiende a dividir, pero es cierto que, por ejemplo, el entendimiento literal de la Biblia normalmente se predice más en las iglesias luteranas que en la iglesia católica, donde nosotros normalmente no entendemos la Biblia de forma literal, ¿vale? Porque no lo tenemos por qué entender, porque nosotros creemos que existe la tradición y creemos que existe el magisterio. Vemos la fuente de nuestra religión es la Biblia, por supuesto que sí, y la palabra de Dios, pero también la tradición y el magisterio. Hay que recordar, esto también para nuestros hermanos separados, que antes de que hubiera Biblia, antes de que hubiera algo escrito, estaba la tradición y el magisterio, que es algo que también lógicamente debería hacerles pensar. Nosotros creemos que la tradición y el magisterio son también fuentes de verdad. Los protestantes no, y por eso se dividen, pero lo cierto es que antes de que alguien escribiera los textos, había tradición y había magisterio, puesto que alguien se lo tuvo que decir, ¿vale? Pero en cualquier caso, normalmente los hermanos separados, normalmente los protestantes tienden a creer en más literalmente la Biblia. Y sin embargo, cuando llegan a esa frase de este es mi cuerpo y esta es mi sangre, dicen, no, esto vamos a interpretarlo, vamos a hacer que sea simbólico. Vaya, todo lo demás es literal, pero justo esto es simbólico. Bueno, pues digamos hay un poco de falta de coherencia, si quieres, pero una vez más prefiero hablar en lo que nos une, que es en la fe de que Jesucristo es Dios y que es el Hijo de Dios, el único Hijo de Dios, y que es la segunda... Esto es importante también decirlo para las personas musulmanas. Nosotros no creemos... Los musulmanes piensan que los cristianos somos politeístas porque creemos que hay tres personas dentro de un solo Dios. Nosotros no somos politeístas, somos monoteístas. Hay un solo Dios que se manifiesta en tres personas, que es algo que es imposible de entender. Lo digo para ¿sabes? El misterio de la Trinidad se llama misterio porque, entre otras cosas, no podemos comprenderlo en toda su magnitud. Ahora bien, tenemos algunas formas de aproximarnos a él, ¿vale? El agua es solo agua y, sin embargo, se puede formar en hielo, en vapor de agua o en agua líquida, y es agua. Vale, pues, por supuesto no es lo mismo, pero es una forma de entender, ¿sabes?, que Dios es uno y, sin embargo, tiene tres personas. Insisto, esto lo digo porque en el Corán, por ejemplo, nos califica a los cristianos como politeístas, porque ellos tienen una visión, digamos, muy, a mi juicio, deformada de la divinidad de Dios, que Dios es uno y es una sola persona. Una persona. Sí, claro. Y no, citando ahí un poco a San Agustín, que también decía, o sea, tenemos muchos misterios en la fe que al final, si logramos entender algo de Dios, entonces no es Dios, porque nunca vamos a poder comprender jamás todo. Y también No podemos entender todo de Dios, y eso también es una prueba de humildad. O sea, yo creo que muchas veces nos alejamos de Dios precisamente porque no entendemos todo de él. Y lo lógico es que no lo entendamos. Yo suelo citar a Graham Greene, que es un escritor británico del siglo XX que se convirtió al catolicismo. Él decía, yo no podría creer en un Dios a quien pudiera comprender. Y hay que pensarlo, yo no puedo. ¿Por qué? Pues porque si yo lo puedo comprender, va a ser igual que yo, como yo sé que no soy Dios, pues aquel a quien yo comprendo todo no es Dios. Eso no significa que no podamos saber cosas de Dios. Podemos llegar a entender partes de Dios, pero no podemos entenderle completamente, no. Y bueno, ya como último, igual como hablamos un poco de las opciones, ¿verdad? Para todas las personas ahí que nos estén escuchando y viendo, estábamos hablando un poco del libro de Nuevas Evidencias Científicas de la Existencia de Dios. Entonces, no sé si es que soy mal entrevistador o por alguna razón teníamos que tocar algunos otros temas. Ahí Está fenomenal. Hemos tocado temas que no hemos hablado en otras entrevistas. Yo en eso, está muy bien que te lo hayas preparado y está muy bien que luego dejemos que el espíritu fluya por donde quiera. O sea que sí. Todo fantástico. Sí, aquí tenía como 15 preguntas y subrayado algunas, pero bueno, al final por algo hablamos de ciertos temas y entonces para las personas que les haya funcionado necesitan escucharlo, entonces, bendito Dios.
No sé, José Carlos, si quieres agregar algo, tal vez alguna persona que está como un poco en esta duda de la existencia de Dios, algún, algún argumento o algo que le pueda ayudar de toda la investigación que hiciste. Yo diría a las personas que necesitan argumentos racionales que lean el libro, porque yo no les puedo resumir, si quieres, podría hacerlo, podría darles argumentos, pero hay argumentos, ya te digo, de la física, de la cosmología, de la química, de las matemáticas y de la biología, que llevan necesariamente a la existencia de Dios y que han hecho que muchos de los científicos, de hecho, el último premio Nobel de física, el señor Anton Zeilinger, se ha convertido, ya dice, bueno, las maravillas que he visto en la naturaleza son de tal calibre que he decidido creer en Dios. Pero hay un argumento que no es un argumento científico, no es un argumento siquiera lógico, no es un argumento prácticamente ni de apologética, pero que yo le diría a la gente, mire, ustedes han nacido, a todo el mundo, todos hemos nacido para ser felices. Hay una investigación dentro del libro y además mi propia experiencia me dice, mi experiencia, quiero decir, de haberlo vivido, yo probablemente he vivido en más de 20 países, no sé cuántos países, la verdad es que algún día tengo que hacer la cuenta. Que para ser feliz en esta vida, Isaac, la creencia en Dios es un argumento, es un componente muy importante de la felicidad. Que es mucho más difícil ser feliz si una persona cree que está aquí por casualidad, por azar. Simplemente he tenido la suerte, en lugar de que hay alguien que ha decidido deliberadamente que tú, Isaac, que estés en este mundo y que te quiere y que además cuida de ti. Esto, insisto, no es un argumento más que racional, porque yo sé que los ateos me dirán, bueno, esto lo estás haciendo porque así te sientes mejor. Como si sentirse mejor fuera malo. Como si de pronto decir, esto lo haces para ser feliz. Sí, pero no lo hago para ser feliz, pero ser feliz es bueno. Y hay una frase de San José María que he repetido, fíjate que me lo contaron la última Pascua, que dice, él dice, cada vez estoy más persuadido de que para ser feliz en el cielo, no, que son felices en el cielo aquellos que saben ser felices en la tierra. Y nuestro objetivo, fíjate cómo empezó a contestarte, nuestro objetivo es ser felices en la tierra y en el cielo. Nuestro objetivo es ser felices aquí y allí. Todos nosotros estamos para ser felices. Pero lo que yo sostengo es que es más fácil ser feliz en la tierra si sabes que quieres ser feliz en el cielo. Y a la inversa también. Vas a ser feliz, como decía San José María, feliz en el cielo si sabes ser feliz en la tierra. Y cuando digo feliz, no digo alegre, digo feliz. No digo que la vida sea porque la vida no es un campo de rosas. La vida tiene sus momentos áridos y sus momentos ácidos y sus momentos muy difíciles. Cualquier vida, cristiana o no cristiana, va a tener que pasar momentos difíciles. Pero la ventaja que tenemos los cristianos es que miramos más allá. Sabemos que eso que nos pasa tiene un sentido y un valor y un precio. Y le damos el sentido, el valor y el precio. Y eso nos hace felices. Entonces, yo suelo decir, no, esto no es un argumento, pero si usted quiere ser infeliz, sea usted ateo. Si usted quiere ser feliz, empiece a creer en Dios. ¿Cómo cree en Dios la persona que no cree en Dios y quiere? Pidiéndolo. Que lo pidan, que se pongan delante de un sagrario y que le digan, yo no creo que tú estés ahí. No creo que tú seas Dios, pero si lo eres, dame la fe. Sí, sin duda es algo que nos hace reflexionar y ojalá las personas que nos estén escuchando de verdad lo tomen y lo hagan en práctica. Y no, José Carlos, de verdad te quería agradecer y Muchísimas gracias a ti. y pedirte una disculpa, ¿verdad? Porque ahora vi que también nos excedimos ahí con el tiempo, pero Sí. no sé, se me pasó volando. No, me están llamando, de hecho me están llamando, que quiero que lo sepas, estoy ignorándoles, pero me están llamando. No, José Carlos, muy bien, muchísimas gracias.
Y de Gracias verdad a que me ti. encantó, porque si te soy sincero, he seguido todas las conferencias, he visto todos los podcasts desde que vi el primero, y Oh my God. de verdad no me he perdido ninguno. Entonces yo creo que esto tal vez fue un poco lo que influenció a tocar otros temas, porque ya, No, ya hemos hecho. los otros ya los conocías. Pero nada, Sí, sí. muchísimas gracias. Lo único que te puedo pedir, fíjate, y a cualquiera, por favor, que recen por nosotros, que recen por mí, que recen por IWT en España. A ver, una de las cosas que tenemos que hacer unos por otros es rezar, y eso funciona, y rezar funciona. La única persona que piensa que rezar no funciona es aquella que no reza. Todos los que rezamos sabemos que funciona. Así que, No, y todos igual teniendo presente en oración el nuevo libro de José Carlos para que ojalá pueda terminarlo. E igualmente, igualmente José Carlos, para que nos tengas en oración a todos los jóvenes que por ahí inician en la fe o que después de este libro inicia su nueva aventura que, que pues será tengo, recorrer estos caminos. sí, yo rezo el rosario todos los días y me acordaré de incluirlos, sí, señor. Bueno, José Carlos, muchísimas gracias, de verdad. Ha Gracias a ti, sido, Isaac. ha sido un gusto Que y Dios te bendiga. igualmente. Y ahí mi admiración para todo el trabajo que haces y ojalá sigas adelante.